Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la directora, a la licenciada o arquitecta, mejor dicho, Claudia Camacho, por la invitación. Veo que hay mucha juventud acá y a mí eso me gusta porque el tema que vamos a abordar va a ser un tema bastante interesante. Hay mucha gente que huye de este tipo de situaciones, pero ahora más que nunca nosotros los que estamos en etapa de formación, es importante tomar en cuenta los detalles que voy a dar respecto al diagnóstico de las cardiopatías congénitas complejas. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Nosotros tenemos que tener el conocimiento básico de lo que pretendemos encontrar. Uno de ellos va a ser definir qué son las cardiopatías congénitas. Son malformaciones en la estructura y en la funcionalidad del sistema circulatorio de los grandes vasos y que van a aparecer en el momento del nacimiento. Y esto se produce cuando hay una alteración en la embriogénesis, justamente en la formación del aparato cardiocirculatorio. Es importante saber el impacto que pueda ocasionar toda enfermedad en determinados lugares. Por esa razón recurrimos que alrededor de 130 millones de niños van a nacer cada año. De ellos, 4 millones mueren en el periodo neonatal y el 7% de estas muertes están relacionadas con las cardiopatías congénitas. Tomando esas cifras, es una cosa que bastante nos alarma y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos para hacer justamente el diagnóstico precoz de este tipo de situaciones. Razón por la cual es importante saber la frecuencia de cardiopatías que se puedan presentar en una determinada población. Una de ellas dice, cada 1000 recién nacidos pueden tener 9 cardiopatía congénita, ¿sí? Una de cada 40 muertes en niños menores de 1 año se debe a un defecto cardíaco congénito. El 14% de los niños con alguna cardiopatía congénita no van a sobrevivir ni siquiera el primer mes de vida. Y el 30% de estos niños en algún momento van a llegar a fallecer sin ningún tipo de asistencia, en este caso de reparación quirúrgica o hemodinámica. Y para poder estudiar las cardiopatías hay que saber clasificarlas. Vamos a hablar un poquito de las cardiopatías más frecuentes, las cuales se van a clasificar de acuerdo al estado clínico, de acuerdo al flujo pulmonar, nos van a determinar qué tipo de cardiopatía estamos estudiando. Es por esa razón que las cardiopatías congénitas se clasifican en acianóticas y en cardiopatías cianóticas. Las cardiopatías acianóticas pueden tener el flujo pulmonar aumentado o pueden tener el flujo pulmonar normal. Las que tienen flujo pulmonar aumentado tenemos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el canal aurículo-ventricular y el conducto arterioso persistente. Las que tienen flujo pulmonar normal o disminuido tenemos la coartación de aorta, la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar, como para nombrar dentro de las cardiopatías más frecuentes. Las cardiopatías cianóticas que tienen flujo pulmonar aumentado, tenemos la transposición de las grandes arterias, la anomalía total del retorno venoso, el tronco arterioso común, la hipoplasia del ventrículo izquierdo y el ventrículo único. Las que tienen flujo pulmonar disminuido tenemos la atresia tricuspidia, tenemos la tetralogía de Fallot y la atresia pulmonar. Como ustedes verán, es un sinfín de cardiopatías en las cuales nosotros tenemos que, teniendo el conocimiento teórico, tenemos que tener la sagacidad para poder hacer diagnóstico y poder clasificarla dentro de qué tipo de cardiopatías están. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Sí? El diagnóstico se puede hacer diagnóstico prenatal a través de la ecocardiografía fetal. Como les dije anteriormente, estos tiempos han cambiado, la tecnología ha avanzado, entonces, por lo tanto, tenemos que pesquisar precozmente
el nuevo producto si viene acompañado de una cardiopatía o de alguna otra malformación extracardíaca que pudiera tener, el cual nos va a permitir ver si ese producto es viable o no y hablar del pronóstico de este tipo de situaciones y saber dónde va a nacer este bebé. También se puede hacer el diagnóstico postnatal, que antiguamente se hacía más que todo en base al examen físico, tenía que hacer el diagnóstico. Después apareció la oximetría de pulso, que a continuación vamos a hacer misma. ¿A quiénes tengo que hacer un ecocardiograma fetal? Voy a hacer aquellos embarazos en los cuales hay antecedentes de cardiopatía en los progenitores, es decir, en la mamá o en el papá o en familiares cercanos. En aquellos embarazos en los cuales la mamá tenga enfermedades tipo lupus, diabetes gestacional o diabetes, las infecciones tipo rubiola, toxoplasmosis materna, que puedan condicionar un producto que pueda tener una malformación cardíaca. Los fármacos que utilizan, hay muchas mamás en otras épocas tomaban anticonvulsivantes, los cuales podían predisponer alguna malformación, en este caso en la estructura del corazón. En esos embarazos en los cuales se sospecha que el paciente o el bebé pueda tener un síndrome de Down, un Turner, con la tecnología nueva se puede detectar a través de la translucencia nucal, por ejemplo, que se hace como un examen de rutina en todo embarazo, las malformaciones extracardíacas, es decir, si yo tengo un niño que tiene un solo riñón, que tiene un onfalocele, que tiene una gastrosquisis, que tiene una malformación neurológica, evaluaré pues a ver si es que tiene alguna malformación en el corazón. Los retrasos del crecimiento intrauterino, las alteraciones de la cantidad de líquido amniótico, que puede ser polidramios u oligoamnios, las arritmias, que es muy frecuente encontrar en los bebés que están en etapa de gestación, las alteraciones del ritmo que nos puedan hacer sospechar que podamos estar frente a una cardiopatía. Dentro de los síndromes cromosómicos es importante saber, por ejemplo, el síndrome de Down, el 50% de los niños Down van a tener cardiopatía congénita, ya sea de tipo comunicación interventricular, interauricular, canal auriculoventricular, ductus, tetralogía de Fallot. Los síndromes de Marfan van a tener prolapso de la válvula mitral, van a tener disección de la aorta, pueden llegar a tener aneurisma de la aorta ascendente. Los síndromes de Turner se acompañan con coartación de aorta, con alteraciones de la válvula aórtica que pueden ser bicúspides, el conducto arterial o estenosis de la válvula pulmonar. El síndrome de Patou, que es la trisomía 13, que es de alta mortalidad, se acompaña de dextrocardia, comunicación interventricular, interauricular, conducto arterioso. El síndrome de Noonan, entre el 50 y el 80% van a presentar cardiopatías del tipo de estenosis valvular pulmonar o miocardiopatía hipertrófica. El síndrome de DiGeorge se caracteriza por acompañarse de coartación de aorta y de tetralogía de Fallot. Ustedes verán, es importante indagar qué antecedentes trae, pero ustedes fíjense que el 80% de las cardiopatías congénitas van a ocurrir en embarazos sin factores de riesgo. O sea, fíjense, apenas ese 20% nos basamos que tiene antecedentes patológicos que nos van a hacer sospechar de que tiene cardiopatía, pero fíjense que la gran mayoría, el 80%, no tiene ningún factor de riesgo y son aquellos los cuales nos van a mostrar un defecto congénito en el corazón. ¿Cuándo debo realizar la ecografía, el ecocardiograma fetal? Más o menos se estima entre las 18 y de las 22 semanas. Es la edad ideal como para hacer un estudio morfológico y funcional, en este caso del corazón. Antes no, porque muchas veces cuando nosotros realizamos la ecografía transabdominal no nos permite tener una buena ecogenicidad, por lo tanto vamos a tener una silueta cardíaca bastante distorsionada.
Cuando sobrepasan las 30, 35 semanas, muchas veces el bebé ya está grande, se pone en una posición viciosa que impide a que nosotros podamos tener una ventana ecográfica. Entonces, lo ideal es entre las 18, 22 semanas como para poder hacer un estudio más o menos fidedigno. ¿Y para qué sirve la ecocardiografía fetal? ¿Para qué nos gastamos haciendo este procedimiento? Nos va a permitir confirmar o descartar cardiopatía congénita. Ese es nuestro objetivo. Si nosotros confirmamos que tiene cardiopatía congénita, es una cosa muy importante porque va a repercutir en la gestación que podamos tener, ¿ya? Es ahí donde uno tiene que decir a la familia, discúlpeme, pero su bebé tiene una cardiopatía compleja. Peor aún si estamos hablando de una cardiopatía compleja en la cual el producto es inviable. Entonces es ahí donde uno se tiene que sentar y platicar con la familia y tomar una conducta. Lógicamente para eso hay que tener un respaldo muy importante, estar 100% seguro de lo que vamos a hablar y más aún si este bebé se acompaña con otro tipo de malformaciones. Es ahí donde debería existir un comité el cual pueda orientar a la familia si proseguir o interrumpir el embarazo. Una vez que nosotros detectamos que hay una cardiopatía, tenemos que ver qué tipo de cardiopatía es. Si es una cardiopatía simple, si es una cardiopatía compleja. Y si es que se acompaña de anomalías cromosómicas, como dije anteriormente, o que tenga otro tipo de malformaciones extracardíacas que nos van a hacer pensar de qué hacer con el bebé. Y esto nos va a permitir decir qué pronóstico nosotros vamos a tener ante este tipo de situación. Una vez que tenemos el diagnóstico, nosotros tenemos que diferenciar si esa cardiopatía la cual está manifestando el bebé es una cardiopatía compleja, la cual va a depender, ni bien nazca, del conducto arterioso. Pues si el conducto arterioso tiende a cerrarse normalmente en las primeras 72 horas, entonces ese paciente corre riesgo de fallecer inmediatamente al nacimiento. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es saber dónde va a nacer este bebé. Y lógicamente hay que pensar en un lugar donde tenga toda la estructura para poder recibir el parto de este bebé, ya sea por cesárea o por parto natural, y lógicamente asistirlo desde el punto de vista quirúrgico cardiovascular o desde el punto de vista hemodinámico, para ver, dependiendo del defecto, para ver de qué forma podemos mantener en sobrevida a ese bebé. El pronóstico, si nosotros tenemos cardiopatías complejas, lastimosamente las cardiopatías complejas que a continuación vamos a detallar, son cirugías paliativas. ¿Eso qué significa? De que nosotros tratamos de mantener en sobrevida al paciente hasta que llegue al trasplante cardíaco. Entonces es muy importante sentarse con la familia, decirle que el camino va a ser escabroso, y vamos a tener que lidiar con un montón de cirugías, las cuales pueden tener complicaciones, pueden tener secuelas, y lógicamente eso hay que conversarlo y para ver y no crear falsas expectativas, porque a veces la gente piensa, una vez operado ya está todo solucionado, y no es así. En la vida postnatal, cuando ese producto generalmente pasa en nuestro medio, son embarazos que no son controlados, que prácticamente no hacen controles obstétricos y de repente viene a la emergencia y nosotros tenemos la alta sospecha de que ese bebé puede ser cardiópata. Entonces es ahí donde la sagacidad clínica, donde tiene que mostrar su trabajo. Entonces, estos pacientes, ¿de qué forma se puede manifestar y que puedan ser altamente sospechosos de cardiopatía? La cianosis, la coloración. Si yo tengo un bebé que me nace cianótico, lo que tengo que ver es qué tipo de cianosis es, si es una cianosis causada por un problema respiratorio o por un problema cardiológico. ¿Qué es lo que se hacía antiguamente? Se hacía la prueba de la hiperoxia, es decir, nacía el bebé, se le ponía oxígeno, si nosotros veíamos que subía la saturación de oxígeno, normalmente es de 95%,
Entonces, si llegaba a una saturación normal, significaba que el problema era netamente respiratorio. Mientras si es cardiológico, la saturación no se modifica, o si aumenta son 2-3 puntos más de lo que tiene, entonces es altamente sospechoso de ser una cardiopatía cianótica compleja. Algunos pacientes pueden manifestarse con insuficiencia cardíaca, dependiendo de qué lado es el defecto. Si tenemos un problema de defecto derecho, ese paciente va a nacer cianótico. Si es izquierdo, vamos a tener un paciente con problema de bajo volumen circulatorio sistémico, el cual se va a manifestar con episodios de palidez, con congestión pulmonar, va a ser insuficiencia cardíaca y nos va a dar la pauta de que este enfermo es netamente un cardiópata. Otro de los síntomas que puede manifestar es el soplo, pero la gran mayoría de las cardiopatías complejas muchas veces no tienen soplo. Yo siempre aconsejo, todo chico menor de 1 mes, por más de que presente un soplo insignificante, debe ser evaluado por el especialista. Nosotros sabemos que tenemos soplos fisiológicos y soplos patológicos. Habitualmente los bebés pueden tener soplos fisiológicos en el primer tiempo del nacimiento. Eso se produce por los cambios hemodinámicos de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Es por esa razón, cuando estamos en esa interfase de acomodo del organismo a su nueva vida, es conveniente siempre hacer la evaluación cardiológica. Muchas veces los niños se presentan con arritmia. Entonces las arritmias hay que estudiarlas, hay que ver qué tipo de arritmias son, si son benignas, si son malignas, si son arritmias que repercuten en el estado fisiológico circulatorio del paciente. Entonces ese tipo de enfermos amerita hacerse un estudio, un rastrillaje de la estructura morfológica del corazón, porque muchas veces pueden tener defectos interauriculares, interventriculares, puede haber procesos tumorales que nos puedan estar generando este tipo de situaciones. La oximetría de pulso. La oximetría de pulso más o menos en los años 90 empezó a aparecer este aparatito que antes costaba tenerlo y hoy en día forma parte del médico como si fuese el estetoscopio. Entonces, a través de la oximetría de pulso se puede hacer una evaluación en todo recién nacido, lógicamente antes de las 48 horas de haber nacido, razón por la cual se hace un protocolo, se hace un tamizaje para ver si estos pacientes pueden o no tener cardiopatía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la saturometría en el miembro superior derecho y en cualquiera de los 2 miembros inferiores, ya sea derecho o izquierdo. Cuando la saturación es mayor del 95%, parece ser un chico que no tiene cardiopatía. Y para estar seguro, a la hora se vuelve a tomar la saturación y nosotros vemos que no hay mucha diferencia en la saturación de miembros superiores a miembros inferiores. Se hace una segunda tabulación en la cual nos va a mostrar de que este bebé tiene saturaciones aceptables. Entonces, ese paciente es negativo para ser cardiópata. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la saturación está entre el 90 al 95%. Si nosotros vemos que a la hora, volvemos a repetir, esa saturación persiste, ese diferencial persiste en los miembros superiores e inferiores y en la segunda hora se mantiene de igual forma, ese bebé tiene que ser estudiado por el especialista, ¿ya? Cosa distinta es aquellos niños que tienen menos del 90%. Esos sí son altamente sospechosos de ser cardiópatas. Lógicamente se hace el mismo rastrillaje, se vuelve a evaluar a la hora, a la siguiente hora, y esos directamente pasan a evaluación por el cardiólogo. Este tema de la oximetría es una cosa bien sencilla, es fácil de hacerlo. No hay necesidad de promulgar leyes, uno debería hacerlo directamente en forma rutinaria. Todos aquellos que reciben bebés deberían procederlo y es de esa forma por lo menos estamos haciendo un rastrillaje de un paciente con potencial cardiopatía. ¿Y esta oximetría de pulso para qué tipo de cardiopatía sirve? No sirve para todas, porque si yo tengo un conducto arterioso no me va a modificar la
la saturometría. ¿Por qué? Porque el cortocircuito es de izquierda a derecha. Este tipo de oximetría de pulso sirve para sospechar en síndrome de ventrículo de hipoplasia de corazón izquierdo, en las atresias pulmonares, en la tetralogía de Fallot, en la anomalía total del retorno venoso, en la transposición de grandes vasos, en la atresia tricuspidia y en el tronco arterioso. ¿Eso qué significa? La saturometría sirve para detectar este tipo de cardiopatías complejas que son ductus dependientes. Vamos a hablar de las malformaciones. La transposición de grandes vasos, ¿eso qué significa? La transposición significa de que del ventrículo izquierdo, en vez de nacer la aorta, nace la arteria pulmonar, y del ventrículo derecho nace la arteria aorta. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la aorta va a manejar sangre no oxigenada, y el ventrículo izquierdo va a manejar la poca sangre oxigenada que tiene. ¿Cómo hace para vivir este bebé? Para que pueda vivir tiene que tener sí o sí un foramen oval y tiene que tener un conducto arterioso para que la vida sea posible. Si nosotros tenemos un chico que nace muy bien en las primeras horas, porque ese niño está rosado, está con buen peso, pero con el correr de las horas va a empezar a desmejorar y va a empezar a ponerse cianótico, ¿sí? Se empieza a poner cianótico, va a ser insuficiencia cardíaca, a la ocultación el segundo ruido va a ser bien fuerte, puede o no tener soplo, y lo que nos va a llamar la atención es la gran hipoxemia, y cuando uno hace una gasometría o un dosaje en sangre arterial, vamos a encontrar un oxígeno bastante bajo y con una acidosis metabólica importante. Entonces la persona que le está asistiendo tiene que llamarle la atención, porque si es un chico que está respirando bien, que no tiene indicios de tener una infección, una sepsis, hay que pensar que es nomás una cardiopatía. Entonces va a depender de esa persona que uno tenga que hacer el diagnóstico, ¿ya? Lógicamente están los exámenes complementarios. El electrocardiograma, si uno no está acostumbrado, mucho no nos va a ayudar, al igual que la radiografía de tórax, sobre todo cuando el chico está en las primeras horas del nacimiento, el corazón es de tamaño normal. Recién va a empezar a tener cardiomegalia alrededor de la semana, pero ya en ese tiempo es bastante tardío para poder sospechar en esta cardiopatía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo tengo datos clínicos de que tiene una presunta transposición de grandes vasos, entonces voy a ir directamente al ecocardiograma Doppler color, el cual nos va a mostrar que la emergencia de los grandes vasos está en forma errónea conectada. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que actuar, ¿ya? ¿Y qué tengo que hacer yo como médico cuando yo ya recibo ese enfermo? Lo tengo que estabilizar. ¿Eso qué significa? Que tengo que ponerle una incubadora que esté a temperatura adecuada. Si necesita oxígeno le voy a poner el mínimo vital. Si tengo un disturbio hidroelectrolítico, tengo alteraciones en la gasometría, voy a corregirlo. Si yo pienso que ese bebé está cerrándose el conducto arterioso, es el cual le permite estar con vida, utilizaré las prostaglandinas, las cuales me van a reabrir ese ducto para que tenga mayor mezcla ese paciente y pueda vivir, ¿ya? Tengo que corregir la hipoxia y muchas veces tengo que llegar incluso a la intubación y a la asistencia respiratoria mecánica. Y si estoy en un centro especializado y veo que necesito que ese paciente sobreviva, he abierto el ductus, ese foramen oval que era pequeño, necesito abrirlo, voy a hacerle septostomía, el cual me va a permitir tener mayor cantidad de mezcla entre sangre no oxigenada y oxigenada para que ese paciente pueda vivir, ¿ya? Y desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué le puedo yo ofrecer a este paciente? Hay distintas técnicas, ¿ya? Y va a depender mucho de cómo se manifieste anatómicamente este tipo de defecto. Una de las técnicas es la operación de intercambio auricular, la operación de Rastelli y el intercambio arterial. ¿En qué consiste esto? Si yo tengo un paciente que ha pasado el tiempo de operarse y sé que
la aorta y la pulmonar están saliendo en forma errónea, entonces lo que yo tengo que hacer, el retorno venoso sistémico, tengo que derivarlo a través de un túnel que va a ir hacia el ventrículo izquierdo, cosa que la sangre no oxigenada va a pasar a través de ese túnel al ventrículo izquierdo, el cual va a permitir de que salga la sangre a través de la arteria pulmonar. Eso se llama corrección oximétrica, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el retorno venoso pulmonar, que voy a hacer un túnel que vaya hacia, en este caso, hacia el ventrículo derecho para que pueda salir la sangre oxigenada por la arteria aorta. Eso se llama operación de Mustard y Senning o corrección oximétrica, ¿ya? Esa es una de las cirugías. La otra es cuando yo tengo una transposición de grandes vasos y tengo una estrechez en la arteria pulmonar, yo no puedo corregirlo como me gustaría corregirlo, que más adelante les voy a comentar la técnica adecuada. Entonces lo que tengo que hacer es, tengo que cerrar este agujerito que tiene, que es la comunicación interventricular, para que el ventrículo izquierdo me nutra la aorta. ¿Y cómo va a ir el flujo pulmonar? Porque la pulmonar la corté, entonces voy a poner un tubo protésico para que bypassee y vaya directamente la sangre como corresponde para que este paciente pueda sobrevivir. Esa operación se llama operación de Rastelli. La operación de intercambio arterial o switch arterial también se llama. ¿Eso qué significa? Si yo tengo la aorta en un lugar erróneo y la pulmonar en el lugar que no corresponde, el switch arterial significa que tengo que ponerla en la posición que normalmente debería estar. ¿Eso qué significa? Voy a cortar en este caso la aorta y la voy a implantar en el origen de la arteria pulmonar, y las arterias coronarias las voy a desprender y las voy a pegar o colocar o insertar en el origen de ese neovaso donde era la pulmonar, para que de esa forma puedo tener un paciente lo más fisiológicamente posible. Así contado es facilito, pero es una cosa bastante difícil. Acá en Santa Cruz ya hubo un par de pacientes que se han hecho en distintas instituciones, en la INCOR, en la Caja Nacional, donde se han tenido resultados bastante satisfactorios. Entonces, esto es muy importante saberlo. La hipoplasia de corazón izquierdo es otra patología compleja. ¿Eso qué significa? Que la aurícula, el ventrículo y la arteria aorta están hipoplásicas. Entonces, eso es un defecto en la embriogénesis. Entonces, estos bebés, ¿por qué viven? Viven gracias al conducto arterioso y viven gracias al foramen oval. ¿Cómo se manifiestan este tipo de enfermos? Acá están viendo, este bebé tenía una hipoplasia. Estos bebés nacen normales, rosaditos, y conforme va pasando las horas se van cambiando la coloración, van a empezar a insaturar, es decir, en vez de tener 95% están saturando entre 80 y 85%, la palpación de los pulsos centrales, tanto superiores como inferiores, son más débiles y nos tiene que llamar la atención. Hay vasoconstricción de las extremidades están frías, la perfusión se retarda bastante. Pueden tener o no soplo. Entonces, cuando nosotros estamos frente a este tipo de paciente, donde ya hicimos el descarte de que tenga otro tipo de patología asociada, entonces tenemos que hacer el ecocardiograma para constatar frente a qué tipo de malformación estamos. El electrocardiograma nos va a ayudar, pero no es determinante, al igual que la radiografía, porque muchas veces tenemos corazón normal y que no nos ayuda para nada, en este caso para el diagnóstico. Acá ustedes van a ver este ecocardiograma, el cual nos muestra, ¿sí? Está bastante lenta esto. Ustedes ven, acá están las cámaras derechas que son bastante dilatadas y estas son las cámaras izquierdas que son bastante pequeñas. Este es un paciente con una hipoplasia severa del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en este tipo de situaciones?
Médicamente lo que tenemos que hacer es un paciente que se deteriora paulatinamente, entonces nosotros tenemos que asistirlo, vamos a tener que intubarlo y vamos a conectarlo a un ventilador de asistencia mecánica. Si necesita prostaglandinas para mantener el ductus, lo haremos. Si necesita ampliarse el foramen oval, lo vamos a hacer a través de la septostomía, y lógicamente tenemos que hacer una evaluación del resto del cuerpo, porque nosotros podemos tener un chico que tiene semejante cardiopatía y no tiene cerebro, o no tiene riñones, entonces vamos a tener que descartar para ver qué podemos ofrecerlo, ¿ya? Y quirúrgicamente, ¿cómo se resuelve? ¿A través de la operación de Norwood o hay una operación híbrida también, como se denomina? La operación de Norwood, ¿en qué consiste? ¿Ya? Ustedes fíjense acá en la gráfica, ustedes ven que acá la aorta es bien delgadita, entonces yo la aorta la tengo que tener un calibre normal, entonces para eso lo que hago es cortar la arteria pulmonar en la parte del tronco, ¿ya? Y la parte de la hipoplasia del arco aórtico voy a colocarle un parche para hacer la ampliación, y lógicamente ese parche voy a conectarlo en la arteria pulmonar para que tenga flujo ese corazón a través, esa arteria aorta a través del lecho pulmonar, y voy a hacer un bypass, en este caso, de la subclavia hacia la rama derecha de la pulmonar para que este paciente pueda estar con vida. Esta cirugía se llama de Norwood-Sano, ¿sí? Después tenemos otro tipo de cirugía, o sea, este paciente con hipoplasia no se queda solo con esa cirugía, sino hay dos cirugías más que vienen por delante hasta llegar al trasplante. Como les decía, este tipo de cirugías en las cardiopatías complejas es solamente para mantener en sobrevida hasta que llegue el momento del trasplante, ¿ya? La segunda cirugía que se hace, como ustedes verán, esta ya la hicimos. Entonces, el retorno venoso sistémico que llegaba al corazón, vamos a cortar, sobre todo el de la vena cava superior, y vamos a conectarla directamente en la rama derecha de la pulmonar. ¿Para qué? Para preservar ese ventrículo, que en este caso el ventrículo derecho, que está cumpliendo la función de un solo corazón, ¿ya? Entonces, esta cirugía se llama cirugía de Fontan. Cuando la situación avanza, en este mismo paciente, más adelante, lo que se va a hacer, el retorno venoso sistémico ya no va a entrar al corazón. Entonces vamos a tener que derivar la vena cava inferior y la vena cava superior a través de un tubo directamente en el lecho pulmonar, ¿ya? Esta cirugía es bastante compleja, es la cirugía de Fontan-Kreuzer. Bastante complejo para explicarles, pero es bueno tener una idea. ¿Y la operación híbrida en qué consiste? Ustedes fíjense, este corazón es una hipoplasia de cavidades izquierdas. Lo que se hace, el conducto arterioso, se coloca una endoprótesis a través de cateterismo. Ustedes han escuchado hablar de los stent, ¿verdad? Entonces se pone un stent para que este conducto arterioso no se cierre y el stent lo mantenga permeable. De esa forma, esta aorta va a tener flujo, ya sea anterógrado o flujo retrógrado, y lo que se va a hacer para que no tenga mucho flujo las pulmonares, se les va a hacer un cerclaje. Ustedes fíjense que acá hay un cinturoncito que hace como una siluetita, es para evitar mayor llegada de sangre hacia los pulmones. Y acá tenemos un agujerito que se llama foramen oval. Esto, a través de un balón que se usa a través de cateterismo, vamos a ampliar este defecto para que más o menos ese corazón pueda satisfacer las necesidades que necesita ese organismo. El ventrículo único, ¿qué significa? Que no tenemos ventrículo derecho ni ventrículo izquierdo, tenemos una sola cámara. ¿Eso qué significa? Que tanto la sangre arterial como la sangre venosa se van a mezclar, entonces ese paciente va a estar hipoxigenado, ¿ya? Y por ende ese ventrículo único puede ser de que mande mucho flujo de iguales saturometrías tanto a la circulación sistémica como a la circulación pulmonar.
hay varias patologías cardíacas que fisiopatológicamente se comportan como ventrículos únicos. Ustedes fíjense acá, hay una doble entrada de las válvulas auriculoventriculares hacia el ventrículo izquierdo. Es decir, nosotros tenemos válvula mitral, válvula tricúspide, cada cual tendría que entrar donde corresponde. En este caso entran las dos válvulas auriculoventriculares a una sola cavidad ventricular. Después tenemos la atresia tricuspidia. ¿Eso qué significa? Que la aurícula derecha con el ventrículo derecho no se comunican porque no existe válvula tricúspide. Entonces se nutre tanto la circulación sistémica como la circulación pulmonar a través del ventrículo izquierdo, ¿sí? Tenemos el canal aurículo-ventricular. El canal aurículo-ventricular significa de que este bebé, en vez de tener válvula tricúspide mitral, tienen una sola válvula, ¿ya? Una válvula gigante que en vez de repartirse al ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, va solamente a uno de los ventrículos y de esa forma se comporta como ventrículo único. Y por último tenemos la atresia pulmonar con septum interventricular intacto. Esos fisiopatológicamente se comportan como ventrículos únicos. ¿Y qué tenemos que hacer con un ventrículo único? Clínicamente, el ventrículo único puede tener mucho flujo pulmonar o como puede tener disminuido el flujo pulmonar, y dependiendo cómo se comporte clínicamente, nosotros vamos a evaluar clínicamente cómo va a estar. Si tiene flujo pulmonar aumentado, la cianosis es leve, hay una repercusión en el crecimiento pondoestatural, hay un segundo ruido fuerte y estos generalmente se acompañan de un soplo cardíaco. Los que tienen flujo pulmonar disminuido, eso significa de que va poca sangre hacia los pulmones, entonces estos van a tener cianosis moderada a severa. El segundo ruido puede ser fuerte, único, y se puede escuchar un soplo sistólico y activo en foco pulmonar. El electrocardiograma y la radiografía nos van a orientar, sí, efectivamente, pero el que nos determina qué tipo de ventrículo único es y las características anatómicas de ese defecto es la ecocardiografía. Ustedes fíjense acá, es un solo ventrículo, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros? El tratamiento va a depender mucho si tiene obstrucción pulmonar y si no tiene obstrucción pulmonar. Si tiene obstrucción pulmonar, se utilizará pues prostaglandinas porque ese paciente o ese bebé vive gracias al conducto arterioso, o si no se va a tener que hacer una apertura, en este caso del foramen oval. El tratamiento quirúrgico, si este ventrículo único no tiene estenosis pulmonar, significa de que va mucha sangre de los pulmones, entonces nosotros tenemos que proteger esos pulmones realizándole un cerclaje de la arteria pulmonar. Si no tiene estenosis pulmonar, pero si el foramen bulboventricular es pequeño, hay una técnica que se llama de Damus-Kay Stencil, el cual nos va a permitir corregir este tipo de situación, ¿ya? También se puede hacer una anastomosis sistémico pulmonar, hacer un Glenn bidireccional, lo que hemos comentado anteriormente, y hacer la cirugía de Fontan-Kreuser. Acá les voy a mostrar las imágenes en qué consiste en cada situación, ya que ya lo hemos visto anteriormente. Esta es la cirugía de Damus-Stencil, que significa que se hace un tubo del ventrículo izquierdo hacia la aorta descendente, ¿ya? Lo mismo, el Glenn y Fontan ya lo hemos comentado anteriormente. Quiero comentar y hacer un hincapié en este tipo de patología, la ectopia cordis. Ustedes en este último tiempo seguramente en la televisión han visto que se han presentado en un corto periodo de tiempo 2 bebés con este tipo de patología cardíaca, ¿ya? En estos 3 años hay 3 casos, ¿sí? Y en estos últimos 4 meses se han presentado los 2 últimos casos. Son casos realmente muy raros. La ectopia cordis es la ubicación anormal del corazón que está fuera de la cavidad mediastinal y se presenta generalmente 5 casos cada 1.000.000 de recién nacidos, ¿ya? De los cuales se ha hecho un recorte hasta el año 2001, en todo el mundo hubo 267 casos. Y acá en Bolivia, en 17 años que yo llevo en esta ciudad, son 3 casos que estoy viendo en este corto periodo de tiempo. Y en estos 22 años de cardiólogo infantil que veo, los estoy viendo acá. Los conocí en los libros, nunca tuve, para mí sería la desgracia, de poderlos verse en forma seguida. Acá lo estamos viendo.
Generalmente la ectopia cordis se acompaña el 95% con cardiopatía congénita. La ectopia cordis va a tener distintos tipos de presentación. Pueden ser cervicales, como ustedes fíjense, está la cabeza del bebé y en el cuello está el corazoncito. Esa es la forma cervical. La otra forma de presentarse, que es la más frecuente, un 60%, es cuando es torácica, como ustedes ven acá en el tórax. La tóraco-abdominal es un 40% y la abdominal, como ven en la gráfica. Entonces, como ustedes verán que el corazón puede tener posiciones viciosas en las cuales puede emerger, ¿ya? Acá les voy a mostrar el paciente que nosotros, el primer paciente que tuvimos nosotros acá en Santa Cruz, hace 4 meses. Este paciente llegó de Guayanamerín con esta ectopia. Fíjense el corazón, tiene un defecto external, hay ausencia del pericardio parietal. La orientación de la punta del corazón es cefálica, es decir, apunta hacia la cara. Estos se acompañan con onfalocele y la cavidad torácica es pequeña, ¿ya? Fíjense este paciente cómo está el corazoncito a flor de piel. Ustedes van a fijarse a continuación la tomografía que tiene este bebé. Fíjense la punta y acá están los grandes vasos. Para nosotros es muy importante saber la posición que tiene este tipo de corazón para hacer la colocación en el lugar que corresponde. Y es por esa razón nosotros en este tipo de situaciones, gracias a Dios la tecnología ha avanzado, tenemos la angiotomografía, la cual nos va a permitir ver qué tipo de plan terapéutico nosotros vamos a realizar. Y la otra es la tóraco-abdominal. También es este paciente, es el que se vino hace poquito de Sucre, ¿ya? Este es de presentación tóraco-abdominal. Fíjense que tiene un pedazo de esternón, hay ausencia parcial o hendidura del tercio inferior del esternón, hay un defecto diafragmático anterior, hay defecto del pericardio parietal y pueden acompañarse o no de onfalocele. Ustedes fíjense, acá está el corazoncito, es distinta posición anatómica y fíjense, si ustedes se acuerdan, la disposición del corazón es totalmente distinta al anterior paciente, pero tiene un buen pedículo vascular, el cual nos va a permitir colocar en su posición como corresponde el corazoncito. El tratamiento y el pronóstico. Eso es muy importante saber que estamos frente a una cardiopatía bastante compleja de alta mortalidad, porque acuérdense de que estos se presentan con un 95% generalmente de cardiopatías complejas, porque a veces nosotros confundimos, pensamos que colocando el corazón en su posición se terminó la historia y no es así, es más bien es donde empieza el drama, porque tenemos que correr con las sobreinfecciones, con las complicaciones que puedan tener durante el posoperatorio inmediato, ¿ya? Por eso es importante para nosotros, para el encare terapéutico, la localización, si es cervical, si es torácico, tóraco-abdominal o abdominal, hacia dónde apunta el corazón, cómo es el lecho vascular, ¿ya? Hay que ver el grado de desplazamiento, si tiene presencia o ausencia de malformaciones intracardíacas, depende mucho de la cavidad torácica para que nosotros podamos albergar el corazón en una posición relativamente fisiológica sin que entorpezca la funcionalidad. Este es el primer paciente que tuvimos. Este prácticamente no tenía esternón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que hemos hecho es aproximar, en principio colocar en el lecho mediastinal el corazón, pero no en posición anatómica, sino en posición como estaba, en forma con la punta apuntando hacia la cabeza. Entonces lo que hicimos es acomodarlo de esa forma y lógicamente ir aproximando la piel paulatinamente hasta que nos pudiera dar la posibilidad de poner un injerto, en este caso es tejido porcino, y de esta forma nosotros hicimos el cierre total de la cavidad torácica, ¿ya? Por mala suerte este paciente tenía una cardiopatía compleja, tenía un ventrículo único con una doble salida con estenosis pulmonar y lo que terminó matándolo a este paciente fue las distintas y sucesivas infecciones nosocomiales
que hicieron de que en ese cuerpito en desmedro llegara al óbito. Es el paciente que nos ha durado 4 meses, ¿ya? Y el de la derecha es el otro bebecito, es el de la tórax abdominal. Ustedes fíjense que pudimos aproximar la parte superior del tórax y nos ha quedado este pequeño pedazo, el cual también estamos haciendo de que se vaya uniendo paulatinamente. Ya este bebecito, el posoperatorio ha sido bastante tórpido, ha hecho un fallo renal importante, en este momento está dializando. Son experiencias realmente bien interesantes porque uno lo sabe teóricamente y los va aprendiendo en el camino. Aprendimos mucho del primero y el manejo del segundo es mucho mejor, pero el comportamiento clínico de estos enfermos prácticamente es bastante delicado. Y como les decía, el trabajo no lo hacemos, no lo hace el cardiólogo, no lo hace el cirujano. Tenemos que tener una institución que sea de primera línea, la cual tenga, en este caso, el material humano capacitado para este tipo de situaciones. Nosotros acá les voy a mostrar, es el equipo cardioquirúrgico. Acá está el cirujano plástico haciendo el injerto correspondiente. Sin el soporte de enfermería, sin el soporte de los médicos de terapia intensiva, esta situación no avanzaría. Por esa razón quería darles las gracias por prestarme atención para poder mostrar un poquito lo que es las cardiopatías complejas y mostrar sobre todo este tipo de situaciones que yo creo que en el lugar donde yo trabajo tengo la suerte de trabajar con grandes profesionales, los cuales están con el empeño de poder resolver este tipo de situaciones. Muchas gracias.